Me acerco ante tu trono, bajaste el cielo aquí y hoy puedo clamar. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4:2. Buenos días, hermanos, los saludo hoy 13 de noviembre, mes de la oración. Esta es mi oración. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. El apóstol Pablo hizo 3 poderosas oraciones que se destacan sobre las demás. El tema para esta ocasión es oración para poder ver la iglesia. Buenos días para todos, Dios les bendiga. Les invito a que en estos domingos que restan de este mes de noviembre, en la mañana meditemos acerca de 3 oraciones muy especiales del apóstol Pablo. 3 oraciones muy especiales, muy importantes, muy claves que hizo el apóstol Pablo. Hoy vamos con la primera de ellas. Para eso nos ubicamos en Efesios capítulo 1. El título de la prédica en esta mañana es Oración para poder ver la iglesia. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu gran amor, por tu misericordia, gracias por permitir esta reunión. Hoy tuvimos ciertos contratiempos antes de la reunión, Señor, pero ahora tenemos total libertad, Señor. Hemos exaltado tu nombre y ahora nuestro corazón está abierto para recibir tu palabra. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ubicarnos, por favor, entonces en Efesios capítulo 1 y miremos los versos 15 al 23. Efesios capítulo 1, versos 15 al 23 dice: Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bien, esta es la parte inicial que vamos a ver. Pero nuestro tema para hoy es oración para poder ver la iglesia. Hay un concepto muy especial del apóstol Pablo, yo creo que de todos los apóstoles, pero yo lo he visto en él, en los escritos del apóstol Pablo, y es ese concepto de ver las cosas. Es muy importante poder ver las cosas, y ver las cosas es más importante todavía que entender las cosas. Por ejemplo, David ahorita nos estaba contando cómo está la obra, qué avance ha tenido, nos estaba describiendo, y eso lo podemos entender, pero lo podemos entender desde cierto punto de vista particular. Nos podemos imaginar la entrada o la parte de la entrada donde pusieron el marco al lado de la 51
o al lado de la carrera y no donde efectivamente está, en la mitad, por ejemplo. O nos podemos imaginar que las paredes están de cierta manera o el piso de cierta manera. Nos podemos tener una idea que no lo mencionó, cómo está el andén, si hay cosas afuera. Entonces nos podemos hacer una idea entendiendo lo que nos han descrito. Pero les quiero contar que anoche fuimos por allá un ratico a mirar cómo estaban las cosas, entonces lo pudimos ver. Y ahorita que David estaba escribiendo, entonces ya no tenía tanta necesidad de la descripción que él nos estaba haciendo, porque ya yo lo había visto. Recuerdan que hay una expresión muy conocida que dice que una imagen vale más o dice más, ¿cierto?, que 1000 palabras. Entonces hay muchas cosas en general. Es más importante, más poderoso poder ver que entender. Nosotros podemos entender y podemos entender no de una manera exacta, pero cuando vemos ya se van todas las dudas. Sabemos los colores, los olores, nos damos cuenta de todas las cosas cuando estamos allí en el lugar y podemos ver. Lo mismo sucede con la iglesia. Nosotros necesitamos poder no solamente entender qué es la iglesia, sino que debemos poder ver la iglesia. Y para poder ver la iglesia, no es solamente que nos digan qué es. Tenemos que orar para que el Señor nos permita ver la iglesia. Muchos podemos tener una noción de iglesia, unos conceptos de iglesia y conceptos buenos, y leer de los que saben, nos han enseñado qué es iglesia, y podríamos en este momento hacer un ejercicio y cada uno mencionar lo que sabe que es iglesia. Por ejemplo, tenemos la idea que la iglesia es de pronto la reunión de todos los que han sido salvos por Cristo, que la iglesia es el pueblo de Dios, que la iglesia son todos los creyentes, todos los que creen en Jesús como el Señor y el Salvador, y todas esas ideas son correctas. Sin embargo, quiero confrontarnos un poco. Si nosotros sabemos que la iglesia es el pueblo de Dios, ¿por qué a veces actuamos como si no lo fuéramos? ¿O seré yo el único que se enoja antes de la reunión? ¿Cierto? Nos pasa raro. Ahora alguien dirá, enojarse, pero entonces enojarse hace que no actuemos como iglesia. Total, enojarse hace que no actuemos como iglesia. Y el Señor trata de eso. Por ejemplo, en Mateo capítulo, Alvalucía lo dijo ahorita, 5. En Mateo capítulo 5 vemos el asunto del enojo. Es un asunto terrible. Y muchos que son de la iglesia, que son del pueblo de Dios, no hablo de la iglesia local Getsemaní, hablo en general de la iglesia del Señor, muchos son creyentes y se enojan y ni siquiera saben que no deben enojarse, y le dan poco interés al hecho de enojarse, o al hecho, por ejemplo, de no congregarse, al hecho de no participar de los tiempos de comunión, o por ejemplo a la oración. Ahorita que Edgar nos decía acerca de la oración y del ayuno, animándonos para participar con entusiasmo en Clamor 2022, necesitamos eso, y necesitamos como que nos recuerden, necesitamos poner la alarma. Hay unas cosas que no son como tan fluidas en nosotros. La oración es una de esas que no es tan fluida, debería serlo. Si somos hijos de Dios, como decimos, lo nuestro es orar. Sin embargo, hay personas que ni siquiera se inscriben en la cadena, y no es que no sean hijos de Dios. Hay personas que se inscriben y no oran de pronto, y no dejan de ser hijos de Dios, son hijos de Dios. Hay personas que pueden venir a este sitio y no vienen, y son hijos de Dios. ¿Qué sucede con esas personas? ¿No saben qué es iglesia? Sí saben qué es iglesia, tienen noción de iglesia, pero de pronto no han visto qué es la iglesia, o de pronto no lo han visto suficientemente, no tienen fresco lo que vieron de lo que es la iglesia. Por eso el apóstol Pablo, particularmente para la iglesia en Éfeso, él oraba para que ellos pudieran ver la iglesia. Dice los versos 15 en adelante de Efesios capítulo 1: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces aquí de entrada está claro que el apóstol Pablo le está hablando a personas que son creyentes. Verso 16
No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y en el verso 17 en adelante empieza el motivo específico de la oración. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Nosotros necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento no son nuestros ojos físicos, sino son unos ojos que el apóstol Pablo llama ojos del entendimiento. Y esos ojos del entendimiento son unos ojos que no son físicos, sino que son espirituales. Es para poder percibir las cosas espirituales. Si nosotros pensamos que la iglesia solamente es un grupo de personas, eso son materia, son personas, son cosas físicas, pero no vemos que es mucho más allá que un grupo de personas, sino que también tiene un carácter muy espiritual. Entonces vamos a pensar que basta con usar nuestros ojos físicos para decir que ya hemos visto la iglesia, y no es así. Se requieren los ojos del entendimiento. Ahora, podemos tener ya los ojos del entendimiento, podemos tener los ojos espirituales y no estar alumbrados. Tenemos que tener claro que no basta con nuestros ojos físicos para decir, he visto la iglesia. Peor, algunos dicen, sí, vi la iglesia. ¿Y dónde estaba? Allá en la 51 con segunda. ¡Qué horror! Vio local, y la persona, por el concepto religioso que casi todos tenemos o casi todos nos afecta, nosotros decimos, voy para la iglesia, pero realmente somos parte de la iglesia. Y no es suficiente vernos nosotros como miembros de la iglesia con nuestros ojos físicos, sino que también necesitamos ojos espirituales, ojos del entendimiento. Y no es suficiente tener los ojos del entendimiento. Necesitamos que esos ojos del entendimiento sean alumbrados. Y para que sean alumbrados es que tenemos que hacer oración. Así que yo les sugiero, les pido que en nuestro clamor 2022 incluyamos una petición más, la misma petición del apóstol Pablo, que oremos para que toda Getsemaní, y no solamente Getsemaní, para que toda la iglesia del Señor tengamos alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la iglesia. ¿Para qué? Cuando veamos la iglesia, entonces vamos a tener más posibilidades, más facilidad de comportarnos como lo que somos, parte de la iglesia. Y no vamos a hacer unas cosas que a veces nos sorprendemos nosotros mismos. Y somos tropiezo para las personas que apenas están conociendo del Señor. Las personas se acercan al Señor y hay algo que de pronto puede decepcionar a las personas que se acercan al Señor cuando empiezan a acercarse al Señor. ¿Y qué es? Nosotros mismos. Porque, ay, no, esos cristianos me enojan, esos cristianos mienten, esos cristianos se amargan, esos cristianos se aburren, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que necesitamos que el Señor nos alumbre los ojos del entendimiento para que podamos ver la iglesia y podamos fluir como lo que realmente somos. Entonces les invito que miremos detenidamente lo que el apóstol está diciendo acá. Lo primero que quiero decir es esto. Dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Nos dé qué? Espíritu. Miren, es un asunto espiritual, como dijera el pastor Ariel. Eso es un asunto espiritual. La iglesia es primordialmente un asunto espiritual. O sea que lo que estamos viendo aquí con nuestros ojos físicos acerca de la iglesia es lo de menos, porque lo demás no lo alcanzamos a ver con nuestros ojos físicos. Necesitamos ser alumbrados con los ojos de nuestro entendimiento para poderlo ver, y eso es nuestro tema hoy. Por eso necesitamos estar muy concentrados, muy atentos a lo que el Señor haga con nosotros. Lo que el Señor va a hacer con nosotros hoy es un milagro. ¿Qué milagro? Él literalmente, ¿qué va a hacer? Va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver la iglesia. El mismo milagro yo espero que suceda con los que van a ver esta prédica más adelante en el canal de YouTube. Dice entonces, es un asunto del espíritu.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Sabiduría tiene que ver con conocer, con entender. Sabiduría tiene que ver con saber, saber qué es, saber para qué es, saber cómo funciona. Sabiduría. Pero no es suficiente saber, entender o conocer. También se necesita revelación. Dice espíritu de sabiduría y de revelación. Revelación es ver, precisamente. Cuando algo es revelado, entonces lo podemos ver. Entonces, son dos cosas. Sabiduría es entender o conocer o saber, pero revelación es más profundo, como lo que les decía inicialmente, porque en la revelación nosotros podemos ver. El apóstol Pablo ora para que tengamos nosotros, no solamente la iglesia en Éfeso, sino la iglesia en general, para que tengamos espíritu de sabiduría y de revelación. Muy bien. De revelación en el conocimiento de Él. Luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Miren que hemos aprendido en Efesios mismo, vimos tiempo atrás. Acompáñame por favor el capítulo 3, verso 4. Dice Efesios 3, 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Nosotros hemos visto en esta carta de Pablo a los Efesios que el misterio de Cristo es precisamente la iglesia. Entonces no pensemos que ya sabemos que es iglesia. Cuando pensamos que ya sabemos algo, entonces no prestamos mucha atención. No, yo no necesito saber nada más de eso. ¿Cuántas veces nos hablan de algo, pero como ya sentimos que sabemos, entonces no prestamos mucha atención porque ya sabemos? Pero yo les pido, estemos atentos a lo que nos enseña Efesios capítulo 1, porque estamos hablando de algo que el mismo apóstol llamó misterio de Cristo. Entonces es algo que no está a la luz de todo el mundo, es algo que está en misterio. Necesitamos entenderlo y necesitamos verlo. Necesitamos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Dice también en 1 Corintios 2:11, quiero que lo miremos, es muy importante. 1 Corintios capítulo 2, verso 11, dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas del hombre, de la persona? Solamente el espíritu de la persona. El espíritu nuestro espíritu humano, puede conocer absolutamente todo. No nuestro cuerpo, no nuestra alma, sino nuestro espíritu es que realmente puede conocer todo lo de nosotros. De igual manera, ¿quién conoce todo lo de Dios, aún lo más profundo de Dios? El espíritu de Dios. Entonces el espíritu de Dios nos muestra a nosotros, nos enseña a nosotros, nos revela a nosotros. Es un asunto que se da de espíritu a espíritu, de espíritu de Dios a espíritu de la persona. Este es un asunto definitivamente espiritual. Es un misterio que el Espíritu Santo nos revela a nuestro espíritu. De eso se trata lo que estamos mirando el día de hoy. Volvamos a Efesios capítulo 1. Y Efesios capítulo 1, y miremos el versículo 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su fuerza. Quiero que miren que hay tres cosas claves allí. Hay tres cosas que el apóstol Pablo está diciendo, que el Dios nos va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis tres cosas. Primera cosa, ¿cuál es? La esperanza a que Él os ha llamado. Esa es la primera cosa. ¿Cuál es la segunda cosa? En el verso 18 de Efesios 1. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Cuáles las riquezas de qué? De la gloria de su herencia. No.
Miremos, leamos. ¿Cuál es? ¿Las riquezas de qué? De la gloria. No, leamos. La gloria de la herencia de los santos. ¿Y cuál es la riqueza? La gloria de la herencia de los santos. Las riquezas de la gloria, De su herencia en los santos. de su herencia, o sea, todo, ¿cierto? De su herencia en los santos. La segunda cosa es, ¿cuáles las riquezas de la gloria? ¿De qué? De su herencia. De su herencia. De su herencia. ¿Cómo que su? O sea, ¿herencia de quién? De los santos. De Dios. ¿Y dónde Dios va a encontrar esa herencia que es suya? En los santos. En los santos. Muy bien. Mire que el ejercicio de leer, charlaba con Diana Patricia, que ha charlado con un pastor allí en el país donde está. Ha charlado un poquito acerca de la vida eterna y le decía a ella, no, tenemos que leer, hacer el ejercicio de leer. Ojalá cada vez que nos pusiéramos a predicar, solamente leyéramos. Y ahí está todo en la palabra. Entonces es muy importante leer todo tal cual como está escrito. Eso es lo segundo. ¿Y qué es lo tercero? Ya está en el verso 19. ¿Cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Hay tres cosas que podemos ver si nuestros ojos del entendimiento son alumbrados. Así que el apóstol Pablo oraba para que los ojos de nuestro entendimiento fueran alumbrados y pudiéramos por fin poder ver esas tres cosas. Primera cosa, la esperanza a que Él los ha llamado. Segunda cosa, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tercera cosa, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que creemos según la operación del poder de su fuerza. Vamos con lo primero, eso que está en la primera parte del verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuando se habla de esperanza, tenemos que tener la noción de como un puerto donde pensamos llegar. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que está delante de nosotros? Y ahí vamos a llegar. Y cuando lleguemos allí, de ahí en adelante ya no vamos a esperar más porque ya llegamos. Eso es precisamente una noción de esperanza. Y acá quiero ir muy rápido, un poco brusco, yo sé, para algunos. Resulta brusco porque ahorita no tenemos 4 años para hablar de eso, sino que tenemos unos pocos minutos para terminar. Si tuviéramos los 4 años no tendría que ser brusco, pero como no tenemos esos 4 años, sino más vale como 4 minutos, entonces me toca decirlo simplemente. De todas maneras, tenemos prédicas en el canal de YouTube que recogen parte de esos 4 años y esa brusquedad, si usted la consulta en YouTube, entonces va a sentir que se da cuenta que realmente no es brusquedad, sino solamente algo que hemos visto, no de un momento a otro, sino en el lapso de mucho tiempo. Generalmente el creyente espera morir para irse para el cielo. Pregúntele a un creyente. Al no creyente dice, no se muere y hasta ahí quedó todo. Pero el que es creyente, el que cree en Dios, dice, no, yo estoy sufriendo mucho acá, pero un día me muero y me voy para el cielo. Y se acabó todo este sufrimiento, este dolor, todas estas frustraciones. Ahorita no, perdí la casa. Con la situación de la pandemia vino la crisis financiera y finalmente perdí mi casa, pero no me preocupo porque cuando yo muera me voy para el cielo. ¿Y qué creen que voy a tener en el cielo? Una mansión, una casa bien linda en el cielo, una mansión gloriosa, de hecho. Así que alguien dijo, el Señor dijo en Juan 14 que se iba a preparar lugar y que iba a venir y que ya llevaba 2000 años preparando y no había venido. Así que imagínense cómo están quedando esas mansiones de hermosas. Así predicó alguien. Hoy no te da risa porque suena como infantil, pero hace poco tiempo no era infantil. Hace tiempo hubiéramos dicho ¡Gloria a Dios! Porque el Señor se demore más para que la casa sea más gloriosa. Pero cuando vemos la palabra, no con nuestros ojos naturales, sino que somos alumbrados en los ojos de nuestro entendimiento,
vemos la realidad de un capítulo tan importante en la Biblia como es Juan capítulo 14. Les invito a que lo miremos. Es un poco brusco porque no me puedo demorar, no puedo pausarme mucho allí en este momento. Juan capítulo 14, el verso 2 dice, en la casa, vamos a leer desde el verso 2 hasta el verso 6. Juan 14, 2 al 6. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y entonces dicen, claro, y entonces, ¿cuál es la duda de la casa? Pues la interpretación no es correcta si pensamos que hay una casa en el cielo esperándonos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces note esto, en verso 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues, el Señor va a ir a preparar lugar. Verso 3, y si me fuere, Él se va a ir y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y el verso 4, a mí me encanta el verso 4, porque el verso 4 dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Es como que el Señor les está diciendo, dice, y ustedes saben a dónde voy, saben el camino, y se va a ir, y ellos se quedan, ¡ey! No se vaya, no se vaya. Verso 5, le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Eso sucedió antes de la muerte del Señor Jesús. El Señor Jesús ya murió, noticias. El Señor Jesús ya resucitó, noticias. El Señor Jesús ya ascendió al cielo, noticias. De hecho, está casi que viene visiblemente por segunda vez. Han pasado cerca de 2000 años y todavía nosotros no sabemos a dónde se fue el Señor, ni tampoco el camino. ¿Y por qué? Porque vemos las cosas con nuestros ojos físicos y no con los ojos de nuestro entendimiento. Sencillamente, como charlaba con Dena Patricia ayer, no es sino leer. ¿Cómo así? ¿Para dónde fue el Señor? ¿Y cuál es el camino? Y entonces Él quiere que estemos con Él. ¿Y Él dónde está? Para nosotros estar allí. Simplemente leamos. Verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, ¿para dónde iba Jesús? Al Padre. Aquí no dice, nadie viene al cielo. Los creyentes amamos el cielo, pero es que hemos desarrollado una obsesión por el cielo. Incluso hasta los que no son creyentes tienen obsesión por el cielo, aman el cielo, pero lo aman con todo el corazón. Al cielo lo aman. Ojalá a nuestro Padre Celestial, no digo que lo amemos como amamos al cielo, sino cómo debemos amar al Padre Celestial. Es el principal mandamiento que hay. ¿Cómo debemos amar al Padre Celestial? Por encima de todo. Pero no, nosotros amamos más al cielo. Y la gente ama al cielo. Al Padre ni lo determinan, pero al cielo lo aman. Y anhelan un día que mueran. En ese día que los encuentre, ¿cómo se dice? ¿Que los encuentre cómo? Díganlo, no lo saben, en serio. Que los encuentre confesados. Los encuentre confesados. Así como hizo Albita. Bien, Albita nos diste un ejemplo muy bonito. Sí, confieso. Entonces, si muero, ya estoy confesado. Me voy para el cielo y a disfrutar la casa, ¿no? Pero esto no es lo que dice el Señor. El Señor dijo que se iba al Padre. De hecho, no solamente aquí en el capítulo 14, desde el capítulo 12 viene diciendo que Él va a ir al Padre. En el capítulo 13, por ejemplo, lo dice explícitamente, voy al Padre. En el capítulo 14, voy al Padre. En los capítulos siguientes, voy al Padre. Efectivamente, ¿a dónde fue? Al Padre. Y Él quiere que estemos con Él. ¿Dónde está Él? En el Padre. Entonces Él quiere que nosotros estemos ¿dónde? En el Padre. Es que es muy simple, no es sino leer, pero tenemos que ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento para poder ver realmente. Nosotros no basta con leer, tenemos que ver. Así que el verso 6 queda claro que el Señor fue al Padre. Miremos también aquí en Juan capítulo 14 el verso 23. El verso 23 es un verso muy clave para entender esto. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará,
guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. La misma palabra morada, de hecho, ustedes lo pueden verificar, es muy fácil ahora mirar el Nuevo Testamento. Originalmente fue escrito en griego, casi todos saben eso, y es muy fácil hoy por hoy ver una Biblia interlineal griego, interlineal porque tiene español y ahí abajito el griego, y es una traducción, ¿cómo es que se llama? Directa, ¿cómo es que se llama? No es con una redacción, no es arreglada la redacción, sino perdón, leal, es literal lo que dice acá, palabra por palabra está traducida el griego allí debajito del español, y usted puede notar que la palabra del verso 2 usada para moradas, muchas moradas del verso 2, es la misma palabra del verso 23, morada. La única diferencia es que en el verso 2 está en plural, pero en griego es la misma palabra, es la misma palabra. Así que las moradas no son casas en el cielo, sino que las moradas son las personas que creen, los que creemos. ¿Y cuál es la casa del Padre? En la casa del Padre muchas moradas hay. Yo sé que algunos que nos están viendo aquí en vivo están en casas, y ahí en esa casa hay muchas moradas. Pues esa casa, esta casa, todas las casas donde estamos reunidos estamos llenos de moradas, y todas las moradas somos de la casa del Padre. En la casa del Padre muchas moradas hay. Algunos dicen, pero es que dice el verso 2, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Cómo así que se fue? ¿Para dónde se fue? Claro, es que nosotros como estábamos, nosotros no podíamos ser esas moradas. Nosotros no podíamos ser esas moradas. Nuestro pecado no nos permite. Entonces el Señor se va a preparar, y usted nota que sucede del capítulo 14 en adelante. El Señor empieza un caminar que llega hasta el capítulo 17, donde ya Él va a ir a la cruz. Entonces, ¿cómo se va a preparar el lugar? Va a morir por nuestros pecados, va a resucitar, y luego se va a impartir. Eso está ya a la altura del capítulo 20 de Juan. Se va a impartir a los creyentes. Todo eso es la preparación. Él se fue a preparar el lugar, no se podía quedar allí. Él iba a morir, iba a resucitar y se iba a impartir en los creyentes. Entonces, realmente la esperanza que debemos tener no es ir al cielo. Les quiero decir, es una esperanza vana si usted espera ir al cielo. La esperanza real que nos muestra la palabra de Dios no es ir al cielo, sino ir al Padre. Nosotros sí vamos a ir al cielo, de hecho vamos a ir, y entre otras cosas no nos vamos a quedar eternamente allí. La Biblia nos enseña que no nos vamos a quedar eternamente allí. En cambio sí nos vamos a quedar eternamente en un lugar, en el lugar que el Señor Jesús está diciendo acá. ¿Cuál es ese lugar? En el Padre. Nosotros no tenemos que esperar, pues, ¿cuándo hará que me muero pues para irme a disfrutar del Padre? No. ¿Crees en Jesús? Sí. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? Sí. ¿Que murió por tus pecados? Sí. ¿Que al tercer día resucitó entre los muertos? Sí. Bueno, entonces disfruta del Padre. ¿Y cómo disfruto del Padre? Tienes que disfrutar de la casa del Padre. Así que quiero decirles, esa esperanza, que es lo primero que debemos ver cuando nuestros ojos sean alumbrados, la esperanza que todo creyente debe tener es disfrutar de la casa del Padre, como la expresión que usa mucho Edgar, disfrutar de la vida de iglesia. No hay disfrute del Padre sin vida de iglesia. Miren, los que me están escuchando, que por alguna razón, la que sea, no se congregan, quiero decirles, no pueden disfrutar a plenitud del Padre. No hay un disfrute pleno del Padre. Es que tal vez no has visto una de las parábolas de Lucas capítulo 15. Habla de un hombre que se fue lejos de la casa del Padre. Él no pudo disfrutar a plenitud. Yo no digo que no disfrutó, él disfrutó y bastante, pero no a plenitud. Y ese disfrute se terminó. Y ahora sí recordó, y aquí me estoy muriendo de hambre, mientras que en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Y el Señor no estaba diciendo ahí que en el cielo, no, era en la casa del Padre. Nosotros tenemos que ir al Padre, nosotros tenemos que disfrutar en la casa del Padre. No hay un disfrute pleno de la casa del Padre. No hay profesional,
no hay trabajador, no hay atleta, no hay joven, no hay niño, no hay anciano, no hay ama de casa, no hay matrimonio, no hay noviazgo, no hay nada que se pueda disfrutar a plenitud fuera de la casa del Padre. Todo se acaba fuera de la casa del Padre. El Señor tiene una esperanza para nosotros, y es que nosotros vayamos al Padre y podamos disfrutar de todo lo que hay, una abundancia de pan en la casa del Padre. Esa es lo primero que tenemos que ver. Entonces, cuando vemos eso, entonces podemos ver la iglesia. La iglesia no es un poco de gente acomplejada, frustrada, reprimida, amargada, que algún día va a morir y por fin se va a ir al cielo. No, nada que ver con eso, sino que es gente que sí estuvo hace un tiempo, pero cuando se dio cuenta que podía disfrutar del Padre, fue al Padre a disfrutar. Esa es la vida de iglesia. Tú puedes disfrutar de eso, pero los ojos de tu entendimiento tienen que ser alumbrados para que puedas ver esto. Eso es lo primero. ¿Qué es lo segundo? ¿Qué es lo segundo que... volvamos por favor, ¿dónde es que estamos? En Efesios capítulo 1, 18. verso 18. ¿Qué es lo segundo? ¿Me ayudan rapidito, por favor? Esas son Las verso está en el verso 18, dice, para que sepáis cuál es la esperanza de que Dios se llama. Lo segundo es, ¿y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? Dios, ya ustedes me lo dijeron muy bien, tiene una herencia. Esa herencia es de Dios, tal cual como lo dice aquí literal, ¿no? Su herencia en los santos. Dios tiene una herencia. El Padre Celestial tiene una herencia que es de Él. ¿Y esa herencia dónde es? ¿Dónde está? En los santos. En los santos. Él en los santos tiene una herencia. Hay una partecita aquí en esta hermana que está por aquí, que me está sonriendo. En la hermana Ana Siria, el Señor tiene una parte, en ella tiene una parte de su herencia. En el hermano Ramiro, una parte de su herencia. En el pastor Ariel, una parte de su herencia. En Santiago, una parte de su herencia. En cada santo, en cada creyente, en cada hijo, en cada miembro del cuerpo, en cada persona del pueblo de Dios, el Padre Celestial tiene una parte de su herencia. Santi, ¿has tenido mal genio en lo que vas recorrido de este mes de noviembre alguna vez? ¿Te has enojado por algo? Diga sinceramente. No te va a hacer enojar, pues, si no quieres decir. Mire, esos enojos, ¿será que eso es la herencia que Dios tiene en Santiago, ese enojo? No, guácala. No, guácala. Y si de pronto hizo una fechoría, peor que enojarse, menos. Y si tuvo un mal pensamiento, si yo tengo un mal pensamiento, ¿esa es la herencia que Dios tiene en mí? No. Hay una mezcla en este momento. Todavía tenemos una mezcla terrible. Así como el apóstol Pedro, recuerdan en Mateo capítulo 16, el Señor lo felicitó. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Uf, lo felicitó. Y al ratico, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Es una mezcla. Por eso es que algunos que no pueden ver la iglesia, que no tienen alumbrado los ojos de su entendimiento, dicen, esos cristianos son más hipócritas. Y no los culpo, es que parecemos hipócritas. Porque somos santos o no somos santos. Sí. Nomás el hecho de decir que somos santos ya suena hipócrita. ¿Cómo va a ser santo si le acaba de hablar feo a la esposa? Pero dejamos de ser santos. No, dejamos de brillar de esa santidad, pero la posición la mantenemos como santos, como hijos de Dios. En el sentido de la posición, lo que falta es el asunto del brillo. ¿Y por qué? Porque hay una mezcla. Cuando queremos que un metal, que algo brille, yo recuerdo cuando el pastor Ariel estaba activo en la policía, yo le ayudaba a limpiar las insignias que se ponían en el uniforme. Y eso era que brillarlo, brilla metal. Y eso quedaba lindísimo, brillante. Claro, hay que quitar toda la suciedad, toda la impureza. Pero cuando eso estaba opaco, seguía siendo la insignia. No dejaba de ser insignia, pero no brillaba. Nosotros no dejamos de ser hijos de Dios cuando no manifestamos la gloria de Dios. Pero justamente pasa eso, no la manifestamos, no tenemos el brillo. Al quitarle la suciedad, cuando el Señor, estamos en un proceso.
Y va a llegar un momento a la altura de Apocalipsis 19, dice, no recuerdo el versículo, y la iglesia se ha preparado. Ahí ya es no solamente posición, sino el brillo también. Ya estamos radiantes, ya estamos listos, pero mientras tanto estamos en proceso. Entonces, ¿qué sucede? Dios tiene una herencia en cada uno de nosotros. ¿Esa herencia qué es? Es lo de Cristo. Esto es muy poderoso. Es lo de Cristo que se está formando en nosotros. Cristo se tiene que formar en nosotros. Pero miren lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 19. Gálatas 4, 19. Y antecitos de Efesios vemos Gálatas 4, 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo estaba sufriendo dolores de parto, es decir, como si ellos no hubieran nacido, como si ellos no fueran creyentes, como que otra vez los tengo que dar a luz. Ese trabajo de parto sí fue bien duro. Todos los que somos padres aquí sabemos eso. No. Como decía yo la otra vez, eso de tener hijos, eso es para machos. Eso es muy duro. Esos dolores de parto y ya nació el bebé, y qué tal que venga el doctor y diga, no, tienes que tener tu bebé otra vez. Oh, por Dios, tienes que entrar en el trabajo de parto otra vez. Oh, pero así le tocó al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque aunque ya eran hijos, no parecían hijos. Estaban titubeando, estaban queriéndose regresar otra vez a una ley que no era lo que él les había enseñado, no era lo que les dio su nacimiento espiritual. Entonces él dice, vuelva a sufrir dolores de parto. Hay un dolor. Miren, si a un líder como el apóstol Pablo le dolía que la iglesia no manifestara ser hija de Dios, ¿se imaginan cómo será el dolor del Señor? Al Señor le da mucho dolor. Nosotros tenemos que ser más nobles, más sencillos y colaborar con ese proceso para que manifestemos que somos hijos de Dios. Pero eso es progresivo. En algunos es rápido, en otros es más lento. Por ejemplo, en mí ha sido muy lento. Pero el Señor a cada uno le da un tratamiento hasta que Cristo sea formado. Usted empieza a decir, ay, ya no estoy diciendo vulgaridades. Cristo está siendo formado. Pero todavía te vienen pensamientos malucos. Paciencia. Cristo está siendo formado. Hasta que llegamos a un momento donde ya, completamente. Esa parte de Cristo que está formado allí en Fanny, esa parte de Cristo que está formado en cada uno de nosotros, esa es la herencia que Dios tiene en los santos. Esa es la herencia. Dice en Efesios capítulo 5, verso 29 y 30, unas palabras impresionantes. Efesios capítulo 5, verso 29 y 30, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero el verso siguiente no está hablando del matrimonio, está hablando de Cristo y la iglesia. Es decir, nosotros somos carne de la carne y huesos de los huesos del mismo Cristo. Todo eso que está formado de Cristo en nosotros es la herencia de Dios en los santos. ¿Y qué es lo que forma la iglesia? Lo que Nacilia tiene de Cristo, lo que Ramiro tiene de Cristo, lo que el pastor Ariel tiene de Cristo, lo que Santiago tiene de Cristo, lo que Ángela tiene de Cristo, lo que cada uno de nosotros tenemos de Cristo. Eso es lo que realmente forma la iglesia. Lo demás es basura. Lo demás hay que desecharse. Nos cuesta. A veces voluntariamente desechamos. A veces el Señor lo tiene que quitar a la fuerza. Nos tiene que literalmente podar. Pero lo que ya está formado de Cristo, esa es la herencia. En otras palabras, ¿qué es eso que el apóstol Pablo dice aquí, esa segunda cosa en Efesios 1:18? ¿Qué es las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Es
lo que nosotros formamos como iglesia. Cada cosa que nosotros tenemos de Cristo formado es lo que forma la iglesia. Así que, nuevamente, en la primera parte, iglesia. La segunda parte, iglesia. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está orando para que podamos ver? La iglesia. Y vamos con la última parte, verso 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? Entonces, ahí hay una supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Y luego menciona las siguientes cosas. Ayúdenme a hacer la lista. Dice, verso 20, la cual operó en Cristo, número 1, resucitándole de entre los muertos. Número 2, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora sí, número 3, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y número 4, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Me gusta mucho el estilo que el apóstol Pablo tiene de escribir, porque así no sepamos mucho nosotros leer, es casi imposible llegar a una conclusión errada, porque las dos cosas que hemos visto ahorita, nos tocó mirar más despacio para ver que realmente lo que está hablando es de la misma iglesia. Pero en esta tercera cosa, él de una ya menciona a la iglesia en el verso 22. Él ya la menciona allí. Y la menciona diciendo en el verso 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Hay un poder de Dios que resucitó al Señor, que lo puso en lugares celestiales, sobre todo dominio, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza a la iglesia. Todo eso es transferido a nosotros, porque dice el verso 19, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Ahora, esa tercera cosa, obviamente de entrada, el apóstol Pablo ya menciona en el verso 22, que es la iglesia. Hay 4 cosas, queridos hermanos, vamos a mirarlas rápidamente. Hay 4 cosas allí que se han manifestado en el Señor Jesús, pero como dice el verso 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Lo experimentó Cristo, pero ese poder no solamente es para Cristo y ya, sino que ese poder se manifestó en Cristo para con nosotros. Y como Él es la cabeza y nosotros su cuerpo, todo lo que la cabeza disfrutó es transferido a su cuerpo. ¿Cuáles son esas 4 cosas? ¿Cuál es la primera? Ustedes me la dijeron, me dijeron las 4. Dice el verso 19, supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. El poder de resurrección. El poder de resurrección. ¿Se manifestó en Cristo el poder de resurrección? Claro. Ese poder de resurrección, tal cual como dice el verso 19, es un poder para con nosotros. Así como Cristo experimentó el poder de resurrección, nosotros, la iglesia, debemos experimentar el mismo poder. ¿Qué es el poder de resurrección? Es poder manifestar vida después de que ya se manifestó muerte. Poder de resurrección es un poder de vida que antes, con lo que antes estaba muerto. Así tenemos que ser nosotros. Nosotros no solamente tenemos que cuidarnos de los pecados, sino de la muerte. Por ejemplo, estar en una reunión como esta, donde se está predicando la palabra de Dios, y de hecho se está predicando un asunto que tiene que ver con alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, y de pronto tener estar pensando en fútbol, por ejemplo, en este momento. Estar pensando en el almuerzo que tengo que hacer, en la salida que tengo que hacer, en el pago que tengo que hacer, o quedarme dormido. O sea, una desatención, un desinterés. ¿Saben qué es eso? Una manifestación de muerte.
Nosotros no podemos quedarnos contentos con eso. Nos da pereza orar. Es una manifestación de muerte. No podemos estar tranquilos. No nos podemos hacerlo loco y decir, no, no, gloria a Dios, yo no tengo ese problema. No, si lo tenemos, vamos delante del Señor y le decimos. Pero no podemos quedarnos contentos con esa manifestación de muerte. No podemos estar tranquilos. Esos son manifestaciones de muerte. Tenemos que ir delante del Señor y decirle, Señor, yo quiero experimentar el poder de resurrección. Número 2, ¿qué dice? Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Miren, la muerte quiso contener al Señor, y no pudo. Y no solamente ascendió del Hades aquí a la tierra, sino que siguió traspasando los cielos hasta el tercer cielo. Lo vemos en Apocalipsis 5, entrando ya en el trono, a la diestra del Padre. Entonces nada lo retuvo. Y les aseguro, había mucho poder de las tinieblas tratándolo de retener. ¿Alguno de ustedes ha sentido en los últimos días algún poder de las tinieblas tratando de detener algo que usted quiera hacer por el Señor? Alguito. Cuando usted quiere hacer una cosa malvada, usted no necesita eso. Pero cuando usted quiere hacer algo en el propósito del Señor, usted que todo. Y los que somos casados dicen, no, que ayuda idónea. Con ayuda idónea así. Pero no sabemos lo que está diciendo, lo que está pensando ella. Nosotros mismos servimos como de estorbo. Pero ojo. Dice el verso 19, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. O sea que a nosotros nos pueden pasar una y mil cosas, pero ninguna de esas cosas nos puede detener. Porque el mismo poder que operó en Cristo opera en nosotros. O sea, una enfermedad no nos detiene. Mírenlo, mire ese hombre donde está, mire esa mujer donde está. Un pecado, nos va a detener un pecado. Mírenme. No crean que no hay pecado, pero mírenme, no me detuvo el pecado. No hay poder del diablo, no hay poder del infierno, no hay poder de tinieblas que nos pueda detener. Nosotros, no solamente el Señor disfruta, sino que, como dice en Efesios 2:6, nosotros también estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. No nos detiene nada. Entonces, cuando nos esté pasando algo, si te está pasando algo, no pienses que te vas a quedar allí. El mismo poder que operó en Cristo, que hizo que nada lo pudiera detener, sino que ascendió hasta lo sumo, también es el poder que actúa en tu vida. Si eres un creyente, si eres un hijo de Dios, eres parte del cuerpo, lo que está en la cabeza pasa al cuerpo. ¿Qué es lo tercero? Está en el verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y ahí sí te va a mirar a los ojos. ¿Tienes una atadura allí? ¿Estás luchando con algo oculto? ¿Algo que te avergüenza? Ni siquiera es oculto. Ya todo el mundo dio cuenta. Y no es una cosa que le agrada al Señor. Y no eres capaz de someter eso, sino que eso te somete. O sea, ni siquiera tú tienes esa cosa, sino que esa cosa te tiene a ti. No puede ser. En la iglesia no. La verdadera manifestación de la iglesia no es así. ¿Por qué? Porque en Cristo hubo un poder que sometió todas las cosas bajo sus pies. El apóstol Pablo mismo nos enseña que todas las cosas son lícitas, pero que no todas convienen. Que podemos hacer o tener muchas cosas, pero que no nos vamos a dejar dominar de ningunas, porque el dominio no es de esas cosas. ¿El dominio de quién es? ¿De nosotros o no? ¿A dónde está? Lo que pasó con Cristo pasa con la iglesia. Lo que pasó con Cristo, con la cabeza, pasa con el cuerpo. Ahí está el verso 19. Así que no solamente es el poder de resurrección, no solamente es que no nos detiene, que vamos a trascender, sino que las cosas no nos tienen a nosotros, sino que nosotros
las tenemos a ellas. Nosotros las sometemos bajo nuestros pies en el nombre de Jesús. Y si hay cosas que en este momento no puedo decir, no, a mí no me somete nada, no, si nos está sometiendo algo, empecemos a luchar con eso. Ay, estamos en Clamor 2022, propicio. Empezamos a declarar esto y decimos el nombre. Esta cosa, este mal genio, por ejemplo, este mal genio está sometido bajo mis pies en el nombre de Jesús. Y de ahí en adelante las cosas que sean. ¿Y qué es lo cuarto y último? Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ojo, el Señor es la cabeza de la iglesia. Ya eso lo sabemos, lo hemos leído, pero hoy el Señor está alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Lo que diga la cabeza, ¿qué tenemos que decir nosotros? Amén. Ay, eso va a ser la palabra. Amén. Vamos a ir a tal lugar. Amén. Vamos a orar, amén. Vamos a edificar, amén. No es, el Señor dijo eso, ay, voy a salir corriendo. No salga corriendo. No es necesario. ¿Por qué? ¿Se siente muy débil? ¿No aguanta el totazo? Me gusta decir eso. Hay unos totazos, el que quiera servir al Señor va a pasar por totazos. Pero no es necesario ni quedarse paralizado ni salir corriendo. ¿Por qué? Porque el mismo poder que operó en Cristo opera en nosotros. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Donde va la cabeza, va el cuerpo. Punto. Pare de contar. Mire, voy a ponerle un ejemplo muy gráfico. ¿Sí ve mi cabezota? Ok. Ahora mire mi mano. Para donde yo voy, donde va la cabeza, va todo el cuerpo. ¿Se imaginan que la mano se quisiera ir? No puede. Es parte de mi cuerpo. Y mi cabeza tiene el control de todo. Puedo acomodarme las gafas, puedo acomodarme el cabello, puedo acomodarme la corbata, puedo retirarme, puedo acercarme, me puedo quedar en silencio. O puedo hablar. Nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo, no son dos cuerpos. Es una cabeza, no son dos cabezas. Es la cabeza y es el cuerpo. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Simplemente hacemos lo que diga la cabeza. Y eso va a garantizar algo. Y es que nosotros vamos a estar también sobre todas las cosas. Eso habla de una autoridad sobre todas las cosas. Efesios capítulo 1 nos habla que va a llegar el momento, eso va a ser en la próxima dispensación, en el milenio, donde todo va a ser reunido bajo Cristo. Para que eso suceda, se requiere el primer paso. Y el primer paso es que la iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, seamos los que vamos a someternos a Cristo. De ahí en adelante, el Señor, juntamente con la iglesia, someterá todo lo demás. Empezamos nosotros. Esto, queridos hermanos, esto es realmente la iglesia. Que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento para poder ver. Otra cosa no es estar con ataduras y estar ahí como condenados a una atadura. Eso no es de la iglesia. Despertemos, no aceptemos un formato distinto. Veamos la iglesia como es. Y lo que no encuadre con eso que vemos, lo tenemos que desechar en el nombre de Jesús. ¿Tenemos con qué? Claro, la operación del poder de Cristo es nuestra como cuerpo del Señor. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tu iglesia, gracias por tu propósito, gracias, amado Dios, te damos por la esperanza a la que nos has llamado. Gracias, Señor, por las riquezas de la gloria de tu herencia en nosotros. Gracias, amado Dios, por esa supereminente grandeza de tu poder, Señor, que ha conquistado absolutamente todo para nosotros. Ayúdanos a estar en comunión contigo, unidos a ti, Señor, para disfrutar lo que realmente es la iglesia, lo que realmente significa ser tu pueblo, ser tu cuerpo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a avanzar en una manifestación, no solamente tener la posición, sino tener el brillo que tú requieres, que tú deseas.
Señor, tu bendición para todos los que están aquí reunidos en este momento, tu bendición para los que están en las otras casas, para las personas que van a ver esta prédica luego en el canal de YouTube. A ti y solamente a ti toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.